Mi madre era conocida como la Bella Carnicera. Ella encontró a mi padre gravemente herido y amnésico en las montañas y luego se convirtió en su esposa. Cuando tenía 5 años, mi padre recuperó la memoria y en un instante se transformó en el joven maestro de la residencia de Pengu. De repente, unas cuantas líneas de texto flotaron ante mis ojos. El protagonista masculino finalmente recuerda todo, deshazte rápidamente de esa vulgar campesina, tu amada todavía te espera en la capital. ¿Cómo podría alguien tan noble y puro como el protagonista masculino verse contaminado por ese intrigante personaje secundario femenino? No es de extrañar que la quiera muerta. ¿Cómo se atreve esta pareja de madre e hija usadas como carne de cañón a causarle problemas a la amada? ¿Qué es lo que le da a la amante la audacia? Realmente son un par de tontas. Me puse pálida por la sorpresa e inmediatamente le dije a mi madre que esa noche madre e hija conspiraron juntas, decididas a no jugar el papel de carne de cañón condenada. Si papá quiere ser un sinvergüenza sin corazón, tomaremos la compensación y nos divorciaremos de él con oro y plata en la mano. Podríamos contratar a 10 u 8 yernos vivos para que nos atendieran. Mi madre y yo nos reímos alegremente, lo que no sabíamos es que nuestro padre estaba parado siniestramente detrás de nosotras, abandonando a su esposa y a su hija. ¡Qué espléndido! ¿Me das por muerto? Habla, ¿quién te metió en esto? ¿La pastelería de al lado o el puesto de panqueques de la esquina de la calle? Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer historias maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Mi nombre es Dadao, a los 5 años yo era la niña más feliz de la ciudad de Singwa. Mi madre era conocida como la Bella Carnicera de West Street, fuerte como un buey, nunca perdió una pelea y cualquiera que se atreviera a intimidarme recibía una paliza de ella. Mi padre es el profesor de rostro severo en la escuela privada de la ciudad, hermoso como una flor, cocina de maravilla, a menudo me sienta en su regazo para leer y me prepara todo tipo de delicias. Heredé la inmensa fuerza de mi madre y entre los niños de West Street yo reinaba suprema, una vida perfecta a mi alcance sin esfuerzo hasta el día en que mi padre recuperó la memoria. De repente aparecieron ante mis ojos unas líneas de texto críptico llamadas Danmo, pequeños tontos todavía aquí babeando, sin que el duque lo sepa los guardias secretos ya están en la puerta. El protagonista masculino ha recuperado sus recuerdos y está listo para abandonar a la pareja madre e hija carne de cañón para regresar a la capital y casarse con su dulce hermana. Aquella vulgar campesina aprovechó la desgracia del protagonista masculino para imponerse a él. ¡Qué vergüenza! No es de extrañar que tuviera un final tan miserable. Si ese personaje femenino cañón no se hubiera vuelto loco repetidamente, haciendo alarde de sí misma delante de la dulce hermana y compitiendo por el protagonista masculino, no habría conseguido su salida tan rápido. Me congelé a mitad del bocado de mi brocheta de espino. Después de recuperar sus recuerdos su padre quiere casarse con alguien llamada protagonista femenina. Nuestra madre y yo, los villanos, condenados a un final trágico como simple carne de cañón, sin dudarlo un momento me di vuelta y corrí a casa con mis cortas piernas. Papá está libre hoy y debería estar en su estudio a esta hora. Agaché mi regordeta cintura y me escabullí hacia la ventana como un perro. Efectivamente, desde el interior se oían voces de conversación. Joven maestro, ¿cuándo planea partir hacia la capital? Escuché la voz fría de papá, en 3 días harás los primeros preparativos. El guardia en la sombra habló de nuevo, ¿qué arreglos deben hacerse para la señora y el joven amo? Después de un momento de contemplación, el padre dijo con calma, naturalmente, se quedarán en la ciudad de Singwa y prepararemos más plata para ellos. Ya no pude escuchar el resto de sus palabras. Ese detestable padre mío realmente estaba yendo demasiado lejos y mi cara se hinchó de ira como un pez globo. La avalancha de comentarios comenzó a desplazarse. El protagonista masculino es muy decisivo entre un patán y una princesa del condado, cualquiera con medio cerebro sabría a quién elegir. Si Lady Yu se hubiera quedado obedientemente en lugar de ir a la capital a buscar la muerte podría haber conservado su vida. Si la madre no hubiera pecado y si el personaje secundario femenino no hubiera muerto, su hija no se habría oscurecido ni se habría convertido en la pequeña villana cruel. La señora Yu falleció. De repente volví a la realidad. Horrorizada me giré y corrí frenéticamente a buscar a mi madre. ¡Oh cielos! Esto es terrible. En 3 días el padre se convertirá en un hombre sin corazón, madre irá al cielo y Dadao se convertirá en un pequeño repollo huérfano en el campo. ¡Guau!
Madre, ven rápido y haz entrar en razón a papá. La familia Yu ha sido carnicera durante generaciones y en la generación de su madre su fuerza natural llevó este oficio ancestral a nuevas alturas. Su cuchillo de carnicero bailaba con un poder formidable. El cerdo no se atrevía a chillar cuando lo llevaban ante el carnicero yendo obedientemente a la muerte. Madre era hija única, experta en su oficio y sorprendentemente hermosa además. A pesar de ser sencilla hasta el extremo siguió siendo la doncella más solicitada en kilómetros a la redonda. Tantos pretendientes llamaron a su puerta que casi agotaron la puerta de la familia Hu. Entre ellos, 2 jóvenes maestros, uno de la tienda de bollos al vapor de al lado y el otro del puesto de panqueques de la esquina de la calle, eran fuertes competidores. Habían crecido con Amián desde la infancia siempre detrás de ella. Desafortunadamente, fueron superados por un hombre desconocido de las montañas. Aquel hombre tenía 30 años. Mi madre me contó que en aquel entonces unos parientes del pueblo la invitaron a ir a cazar a las montañas al pie de un acantilado. Allí encontró a un hombre salvaje sucio y cubierto de sangre aferrándose obstinadamente a la vida. Ella lo sacó de las montañas, dio suficiente plata a la clínica y lo dejó allí. Mamá se olvidó por completo de él, ¿quién lo hubiera pensado? Medio mes después un apuesto joven amoamnésico vendría a buscar la carnicería. No recordaba nada, solo que mi madre lo había salvado y no podían expulsarlo de ninguna manera. Por supuesto, mi madre tampoco pudo soportar echarlo, a ella siempre le habían gustado las personas bellas y mi padre, por casualidad, tenía un rostro como el de un ser celestial. También era un hombre culto, escribía una hermosa caligrafía y mostraba gran tolerancia hacia mi madre. De aquí para allá el afecto creció entre ambos y antes de que su abuelo falleciera él hizo arreglos para que se casaran. Claramente fue el padre quien aceptó el matrimonio. Sin embargo, la avalancha de comentarios afirmó que la madre estaba pagando la bondad con exigencias. Claramente solo están poniendo excusas por el abandono del padre a su esposa y a su hija. No crean que soy demasiado joven para entenderlo. Una vez la ciudad de Xinhua produjo un candidato exitoso para el examen imperial y después de que éste fue a la capital para los exámenes se divorció de su esposa del campo y se casó con la hermana menor de su compañero de clase en la capital. Este asunto causó mucho revuelo en aquel entonces y todo el mundo decía que él era el verdadero Chen Chamay de aquellos libros de cuentos. Me sorbí la nariz. El padre recuperó la memoria y también quiso convertirse en el marido de la preciosa hermana de esa ciudad capital. Melocotón, querido mío, estoy a punto de convertirme pronto en una niña salvaje sin padre. Después de escuchar mis palabras, mi madre se enojó tanto que golpeó la mesa con el puño rompiendo instantáneamente la superficie de madera en pedazos. No te preocupes, Peach, a cualquiera que se atreva a hacerme daño lo golpearé hasta la muerte. Ella me abrazó y me consoló con estas palabras. No tengas miedo, tu madre se encargará de todo, iré a buscar a tu padre ahora mismo. Mi madre era directa por naturaleza y se levantó apresuradamente para dirigirse al estudio. El personaje femenino secundario es realmente una tonta que solo confía en la fuerza bruta y está decidida a humillarse ante el protagonista masculino. Al final el protagonista masculino siguió siendo bondadoso y dejó libres temporalmente a la madre y a la hija solo para dejarle problemas a la hermana menor. Rápido, déjala volverse loca, mejor aún provocar la intención asesina del protagonista masculino, no dejes que huya a la capital y cause problemas a los demás. Sobresaltado, mi carita regordeta se contrajo y rápidamente me aferré a la pierna de mi madre. Madre, no actúes precipitadamente, pensemos primero en una forma de abordar esto. Mamá me miró perpleja. ¿Qué hay que pensar? Incluso si atáramos a tu padre, ¿eso le impediría abandonarnos y regresar a la capital? Ella estaba furiosa. ¿Te atreves a intimidarme? Yurui, una paliza sería suficiente para librarse de él. Me rasqué la cabeza y de repente se me encendió una luz. Mamá, he pensado en algo, golpeemos primero y divorciémonos del padre. Para mí, no es como si papá no nos fuera a abandonar de todos modos. No lucharemos por él, deja que la hermana pequeña se quede con él, de esta manera la hermanita no vendrá a hacernos daño. Mi madre y yo no tendremos que ir a la capital y convertirnos en miserable carne de cañón. Esta es una gran idea. Somos nosotros los que lo rechazamos primero. Los ojos de mi madre brillaron mientras me acariciaba la cabeza con orgullo y su voz rebosaba satisfacción. Nuestro Dao es verdaderamente inteligente.
digno de ser hijo de Yurui. Durante los días restantes decidimos darle la espalda a papá. Solo necesitábamos encontrar a alguien que redactara los papeles del divorcio. Ese padre despreciable puede irse a vivir solo con su preciosa hija. Mamá y yo ya no lo queremos. Esa noche mamá ignoró a papá, se vino a apretujar en mi pequeña cama con su edredón. Dada, dime, ¿qué estatus tiene el joven maestro? ¿Es aún más rico e impresionante que el magistrado del condado? Mamá estaba algo curiosa, ya que el magistrado era considerado un funcionario de alto rango a los ojos de los habitantes de la ciudad. Antes de poder responder, comenzó a aparecer una avalancha de comentarios. Vaya patán, la propiedad del duque de Pind es noble y prestigiosa y tiene vínculos con la familia imperial. ¿Cómo podría un simple magistrado del condado compararse con el joven duque? El umbral del patrimonio del duque es muy alto, ni siquiera la hija de un carnicero, como el personaje femenino secundario, podría aspirar a alcanzarlo. Vaya, en realidad papá está emparentado con el emperador. Mi boca se abrió ligeramente y asentí con la cabeza sin expresión hacia mamá. Yo también lo pensé. Una vez vi a una tropa de teatro representar esto. Las familias ricas despreciaban a las novias pobres y generalmente les pagaban con plata antes de que se casaran con alguien de su mismo estatus. Mamá resopló enojada, pero luego se recompuso rápidamente y levantó el puño con determinación. Una vez que consiga la plata, contrataré a 8 o 10 yernos vivos para que nos atiendan a ambas. ¿Quién necesita a tu padre de todos modos? Un hombre que se aleja del lecho conyugal no es bienvenido en nuestra debida familia. Compartí su justa ira, mamá tenía toda la razón. Esa señorita es una princesa del condado, con solo escuchar el título ya te das cuenta de que es una chica de familia adinerada. Mamá se dio una palmada en el muslo con entusiasmo. Una vez que esa ama de llaves se haya ido, podré comer bocadillos como comidas todos los días. Agarrando mis mejillas regordetas asentí como un polluelo picoteando. Sin papá, Dada ya no tendrá que practicar caligrafía todos los días. Mamá y yo estábamos muy contentas. Parece que esto podría no ser tan malo después de todo. Nunca en mis sueños más locos lo esperé, abandonar al marido y al padre, ustedes dos son simplemente maravillosos. Una voz siniestra se escuchó detrás de nosotros, haciendo que mi madre y yo saltáramos del miedo mientras nos dábamos la vuelta simultáneamente. Nuestras miradas se cruzaron con las de nuestro padre, cuyo rostro era tan oscuro como el fondo de una olla. ¿Pensaste que estaba muerto a altas horas de la noche? En el dormitorio bien iluminado, el padre se sentó solemnemente a la cabecera con el rostro inexpresivo. Habló en voz alta. ¿Quién te ha inducido a este divorcio? ¿La pastelería de al lado o el puesto de panqueques en la esquina de la calle? Mi madre y yo movimos la cabeza al unísono. Las codornices de Mika. Papá rara vez perdía los estribos, pero cuando su rostro se enfriaba, nadie en la casa se atrevía a respirar mal. Le guiñé un ojo a mi madre en secreto, haciéndole señas para que le explicara las cosas claramente a mi padre, pero malinterpretando mi indirecta, mi madre asintió con conocimiento y cuadró los hombros. Marido, Dao tiene algo que decirte. ¿A mí? Mamá, realmente no fue tu intención, ¿verdad? Papá entrecerró sus ojos de fénix y resopló fríamente, retorciendo mis dedos regordetes. Confesé honestamente que había escuchado a escondidas en el estudio. Yudao, ni siquiera escuchaste toda la conversación y aún así te atreves a decir tonterías. Después de escuchar mis palabras, mi padre siguió frotándose la frente. Mamá no pudo soportar que papá me levantara la voz y me protegió frente a él. Marido, Dada o no está diciendo tonterías. Está claro que eres tú quien ha volado a una rama más alta y está a punto de abandonarnos a nosotros, los gorriones, para ir a casarte con un fénix rico en la capital. Así es, dije con las manos en mi cintura regordeta. Padre, ¿qué tontería es esta? El padre respiró profundamente y habló con impotencia. Había planeado contártelo todo más tarde. En pocas palabras, mi padre contó cómo había guardado pruebas cruciales antes de perder la memoria, para luego ser emboscado por la facción del príncipe heredero, Enyan. La situación de la capital es peligrosa e impredecible. Si nos precipitamos allí imprudentemente me temo que no podré protegeros a ti y a Dao adecuadamente, y podrían resultar heridos. Mi madre y yo de repente lo entendimos después de todo este tiempo,
resultó ser un malentendido, pero los comentarios alborotados me dejaron completamente estupefacta. ¿Qué está sucediendo? El protagonista masculino debería haberlos dejado con una mirada fría e indiferente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esto no sigue el guión? ¡Qué extraño! El protagonista masculino en realidad está protegiendo al personaje femenino secundario. Debería estar avanzando mientras se retira, apaciguando a esta pareja de madre e hija para que regresen sin problemas a la capital. La madre devolvió su corazón al lugar que le correspondía en su vientre y palmeó el hombro de mi padre con audaz seguridad. No te preocupes, marido, nadie podrá hacerte daño a ti ni a Dao mientras esté aquí. Vamos, mataré a uno. Venid un par. Mataré a todo el nido. Que todos conozcan al rey Llama. La fuerza de su agarre hizo que los labios de mi padre se crisparan, y al recordar la destreza de mi madre como mariscal se sintió un poco tranquilo. Apreté mis pequeños puños y los seguí de cerca para demostrar mi lealtad. Padre, madre y yo te seguiremos hasta la muerte, sin miedo a ir a la capital. El dicho no dice eso así. Mi padre se agachó, suspiró y me pellizcó la mejilla. Dada, prométele a tu padre que no seguirás a tu madre escuchando tanto esas óperas vulgares. Está bien, la muchacha ya era ingenua y ahora actúa de manera totalmente tonta. Con eso, el hermoso rostro de nuestro padre se volvió severo mientras nos miraba. Vamos a saldar las cuentas del día. Yo Rui, por seguir a otros ciegamente sin pensar, se descuenta el equivalente a un mes de bocadillos. Yo Jonin, por actuar impulsivamente y difundir rumores, estás castigada a escribir 50 hojas grandes de caligrafía. Mi madre y yo nos quedamos sin aliento en estado de shock. ¡Qué cruel! La madre se quejó insatisfecha. Marido, eres muy malo conmigo, qué malo, realmente quiero golpearte. Asentí vigorosamente, también quiero pegarle a papá, pero no me atrevo a decirlo. Padre, sentí profundamente que mi madre y yo fuimos absolutamente enviados por los cielos para ser tus verdugos. En apenas unos días la ciudad de Singa se convirtió en un hervidero de emoción. El apuesto hombre que la esposa del carnicero había recogido resultó ser un miembro de una familia prominente de la capital. Ahora que ha recuperado la memoria quiere llevarnos de regreso a la capital para que disfrutemos de una vida cómoda. Mientras tanto, la pareja madre e hija, de la que se rumoreaba que había tenido una suerte increíble, ya estaba profundamente dormida en el carruaje viajando durante la noche. Mi padre había dicho que su nombre era Xie Yuan, el único hijo de Hu Ping. La familia Xia era pequeña aparte de él, solo estaban Hu Ping y su esposa. Todos los asuntos de la casa, grandes o pequeños, estaban a cargo de mi abuela, la duquesa. Como anoche llegamos demasiado tarde a la residencia, no hubo tiempo de encontrarnos con nadie. Temprano en la mañana me levanté y seguí a mi madre para presentarle mis respetos a la abuela que nunca había conocido. Madre, ¿estás despierta? Tu nuera ha venido a presentarte sus respetos. La voz estruendosa sobresaltó a la abuela mientras se peinaba frente al espejo. A diferencia de la actitud despreocupada de nosotras madre e hija, la abuela pasó la noche como si le frieran el corazón en aceite. El regreso de nuestro padre desaparecido la llenó de una alegría incontrolable, pero la idea de que su inesperada nuera del campo fuera carnicera de cerdos le hizo ver negro ante sus ojos. Antes del incidente, el padre ya estaba discutiendo los arreglos matrimoniales con la princesa del condado de Han. La abuela se sintió profundamente afligida, sus emociones hacia mi madre eran nada menos que complicadas. Sin embargo, mi padre le había ordenado específicamente que la tratara bien. Angustiada, la abuela nos hizo un gesto para que nos fuéramos, diciéndonos que esperáramos afuera primero, y la criada principal salió y nos maldijo a mí y a mi madre. Sus palabras tenían un aire de arrogancia, aparentemente intencional pero fingiendo indiferencia. La señora todavía estaba en su baño. Por favor, no te ofendas por el retraso. Jóvenes maestros, la residencia del duque tiene sus propias reglas. A diferencia de la libertad desenfrenada del campo, el aluvión de comentarios comenzó a desplazarse nuevamente. Aquí viene ella, la mayor admiradora de los protagonistas masculinos y femeninos, la duquesa, que hace su gran entrada. Incluso las sirvientas menospreciaban al personaje femenino secundario.
como mujer noble de una familia prestigiosa, Lady West solo sería aún más desdeñosa. La única nuera que ella favorecía era la protagonista femenina. Vamos, familia Way. Date prisa y expulsa a esa madre e hija cazadoras de cañones de la mansión del duque. Resulta que la otra persona estaba maldiciendo. Me arremangué y le di un codazo a mi madre, que no había captado el significado oculto de las palabras de la criada. Madre, nos está insultando, mirándonos por encima del hombro por ser gente de campo. La expresión de la madre cambió. Intercambiamos una mirada. Hazlo, lucha por ello. En un instante, el patio se llenó de lamentos y aullidos. La abuela frunció levemente el ceño, salió a mirar y al instante abrió mucho los ojos. Deténganlo ahora mismo. Las criadas y niñeras eran arrojadas a un lado como polluelos, amontonadas en un montón. Justo cuando mi abuela estaba a punto de estallar de ira, mi madre y yo la miramos estupefactas y hablamos al unísono. Mamá, ¿eres un hada? Eres incluso más hermosa que los inmortales de las pinturas. Abuela, eres tan bonita. La familia siempre ha sido susceptible a los encantos de la belleza. Para haber tenido un padre celestial como él, la belleza de la abuela debía ser incomparable en la capital. Un elogio tan brusco dejó las palabras de la abuela atascadas en su garganta. Conscientemente, se alisó el cabello en las sienes, se aclaró la garganta ligeramente y luchó para evitar que las comisuras de sus labios se curvaran hacia arriba. Creo que mi madre y yo somos bastante buenas con las palabras. Cuando uno es mayor, eso es lo que pasa. Ella nos miró fijamente a mí y a mi madre, éramos dos personas muy suaves. Ven aquí ya. Cuando se le preguntó qué había sucedido, la madre presentó inmediatamente una denuncia. Mamá, estaban siendo sarcásticos y nos miraban con desprecio a Dao y a mí. Su padre le había dado severas advertencias, no provoques problemas, pero tampoco les tengas miedo. Si hay algún problema, acude a los ancianos. Los ojos de la abuela se volvieron fríos, exudando autoridad sin ira. Esa desgraciada maleducada, arrástralos hacia abajo y castígalos severamente, destiérralos a todos a la finca. Pase lo que pase, mamá sigue siendo la señora de la casa. ¿Cómo podría ser humillada por los sirvientes? Madre, eres tan buena conmigo. Las súplicas de clemencia pronto se desvanecieron en la distancia. La madre se apoyó en el costado de la abuela, con los ojos llenos de adoración infantil. Papá tenía razón, la abuela es bella y de buen corazón, la abuela más maravillosa. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de mi madre. La abuela era una mujer sabia que sabía distinguir el bien del mal. Los elogios abrumadores fueron demasiado incluso para mi abuela, que se enorgullecía de ser socialmente hábil. Su rostro se calentó ligeramente mientras me tocaba suavemente la frente. Ya basta, deja de hablarle dulcemente a tu abuela, una señorita debe mantener cierta modestia. Luego nos invitó a desayunar con ella. Las comidas de las familias adineradas son exquisitas, con el único inconveniente de las porciones pequeñas, no suficientes para llenar los espacios entre los dientes de mi madre y los míos. Bajo la mirada atónita de la abuela, la madre devoró todo el plato de albóndigas de un solo trago. Percha, ¿no te alimentaron lo suficiente antes? Madre hizo un gesto con la mano. Mamá, no es culpa de mi marido. Dao y yo nacimos con gran fuerza y grandes apetitos, recordando la escena anterior. La abuela solo podía pedir que le sirvieran más comida al vernos comer con tanta generosidad. La abuela inconscientemente comió más y no pudo evitar preguntar, ¿es realmente tan deliciosa esta comida? Pero no es tan buena como lo que cocina mi marido. Asentí en señal de acuerdo. Mamá cocinaba con manos ásperas, podía hacer un agujero en la olla mientras lavaba el arroz. Para conseguir una comida caliente, su padre tuvo que cocinar él mismo. Con el paladar exigente de su madre, su padre fue perfeccionando con el tiempo sus habilidades culinarias. Los palillos de la abuela temblaban. ¿Cómo podría el precioso joven maestro saber cocinar? Pero mientras la madre enumeraba los platos típicos del padre, la mirada de la abuela pasó de la lástima a la expectación. Estaba tan preocupado de que su esposa y su madre no se llevaran bien que su padre se apresuró a volver a casa después de terminar sus deberes oficiales. En el momento en que cruzó la puerta,
Se encontró con los ojos brillantes de 3 generaciones. Marido, para el almuerzo me gustaría cerdo en salsa dulce y pechuga de ganso rojo. Mamá recitó los platos sin esfuerzo. Todavía quiero probar las 4 albóndigas de la felicidad. La abuela también miró expectante al padre. El padre levantó las cejas con impotencia, sin comprender cómo la abuela también había sido influenciada. Por supuesto, todavía había que cocinar la comida. El joven amo tampoco pudo escapar de su destino de ser ayudante de cocina. ¿Quién le dijo a su padre que lo malcriara desde el principio? Cuando llegó la invitación de la mansión del príncipe Chen, mi abuela me reclutó para vigilar cómo administraba los asuntos del hogar. Mi madre realmente no estaba hecha para ese trabajo. La abuela estaba tan enojada que le dio dolor de cabeza y volvió su mirada hacia mí. Una nuera tan inútil como la madera podrida. Pero no hay que retrasar más el viaje de la nieta. La crianza de una dama noble debe comenzar en la infancia. Escuchando a la abuela y a los mayordomos hablar, mi cabeza se sentía enredada como una bola de lana. Mis párpados no pudieron evitar caerse pesadamente. Abuela, ¿es posible que Dadao tampoco sea buen material? Hasta que entró la niñera y dijo que la princesa consorte de Chen estaba organizando un banquete de contemplación de flores y había invitado a la abuela a asistir. Escuché que la gran princesa también traerá a la dama del condado de Joan al banquete, la princesa del condado, esa niña destrozadora de hogares de papá. Me animé de inmediato. Después de una larga deliberación, la abuela decidió llevarnos a hacer apariciones en los círculos de mujeres nobles de la capital. El príncipe Chen era el príncipe real de mayor rango del clan imperial, y la anciana princesa consorte siempre había sido hábil en los compromisos sociales. Su banquete de contemplación de flores atrajo naturalmente a una nube de damas oficiales. El día del banquete, mi madre y yo seguimos a la abuela. Nuestros ojos quedaron deslumbrados durante todo el camino. La capital era realmente un lugar espléndido, que producía abundantes bellezas. No mires a tu alrededor, sígueme de cerca. En un momento de distracción, la abuela vio a mi madre y a mí mirando fijamente a otra muchacha noble, como si estuviéramos aturdidas. Ella suspiró profundamente. De repente comprendí lo difícil que debía de ser para papá después de pasar algún tiempo con nosotras. ¿Cómo es posible que no supiera de la debilidad de nuestra pareja madre e hija por los rostros bellos? Gracias a Dios que no somos hombres. Esta debe ser la estimada nuera de la duquesa. El umbral de la residencia de Penghu es verdaderamente extraordinario. La duquesa es muy afortunada. En el banquete de flores, la tía del actual tercer príncipe, la marquesa de Buban, sonrió significativamente. Sus palabras aparentemente estaban cargadas de insinuaciones. Las expresiones alrededor de la mesa variaban mucho. Todos sabían que cuando papá regresó después de su desaparición ya se había casado y tenía hijos en el campo. Algunos incluso habían oído rumores de que mi madre se ganaba la vida matando cerdos. La abuela levantó los párpados sin mostrar ninguna cortesía. De hecho, permitir que aquellos que escupen inmundicias por la boca entren solo mancharía las puertas de la residencia del duque. El rostro de la marquesa de Buban se oscureció instantáneamente. Usted, Su Alteza, la princesa llega. Antes de que pudiera pronunciar palabra alguna de reproche, la princesa entró rodeada de sus doncellas. La delicada joven doncella junto a la princesa, hermosa como un hibisco, no era otra que su amada hija, la princesa del condado de Joan, Su Hua. La marquesa de Buban le lanzó una mirada fulminante a mi abuela, curvando sus labios con petulante satisfacción. ¿Sabía ella que la princesa alguna vez tuvo la intención de elegir a mi padre como su yerno? Sin embargo, ahora el padre se había casado con la madre, la hija de un carnicero. ¿No sería eso una bofetada en la cara para la gran princesa? Cortejar. Cortejar. Mi querida hermana, ven rápido y dale una lección a ese personaje femenino secundario. Hazle saber cuál es su lugar. Esta trama inexplicablemente se ha desviado de su curso. Realmente tengo miedo de que nuestra preciosa hermana sufra. ¿Podría ese personaje femenino secundario tener algún sistema para robar el halo del protagonista? De lo contrario, ¿por qué la trama la favorece? No lo entiendo. Parpadeé en un instante. Mi yo interior estaba dando vueltas.
hermanita, naciste tan bonita. Tilda, qué hermana mayor tan hermosa. Ella debe ser una buena persona, ¿verdad? Después de todo, los comentarios tipo bala a menudo dicen tonterías. Después de sentarse, Su-hwa notó que alguien la miraba furtivamente. Siguiendo la mirada, descubrió que era un dumpling regordete, de color jade y tan lindo como la nieve, y la madre del dumpling. Pillados en el acto, el cachorro regordete y su madre se sintieron un poco avergonzados y rápidamente apartaron la mirada. Uno miró al cielo y el otro miró al suelo. Su-hwa no pudo evitar reírse. La gran princesa miró a Lady Wonho, su mente tan clara como un espejo. El apuesto joven había sido secuestrado por otra persona primero. Sintió arrepentimiento, pero no lo suficiente como para culpar a otros. Con expresión amable, comenzó a intercambiar bromas con la abuela. Al ver esto, la multitud simplemente pasó por alto el pequeño incidente anterior. Solo quedó la esposa del marqués de Boan, quien en secreto hervía de resentimiento. De repente, una criada que servía té en el banquete derramó accidentalmente té sobre Su-hwa. Este humilde sirviente merece la muerte. Ruego a la princesa del condado que tenga misericordia. Perdona la vida de este sirviente. Ella se arrodilló frenéticamente y se encogió de hombros. La gran princesa frunció ligeramente el ceño mientras la princesa consorte Cheng intentaba apresuradamente suavizar las cosas. Llama a alguien para que acompañe a la princesa del condado Han a la cámara lateral para cambiarse de ropa. El aluvión de comentarios ante mis ojos comenzó a desplazarse frenéticamente. Oh no, la hermanita está en problemas. La trama se ha vuelto loca. El protagonista masculino no llegó a la residencia del príncipe Chen. ¿Quién salvará a la hermanita ahora? Se suponía que esta sería una escena crucial para que su relación se profundizara. ¿Podría ser que el personaje secundario femenino ya se haya asociado con el tercer príncipe para dañar a nuestra preciosa hermana? De ninguna manera. Si el segundo villano principal masculino tiene éxito, nuestra hermana estará en peligro. ¿Qué? Alguien quiere hacerle daño a nuestra hermana. Mi corazón dio un vuelco. Aprovechando mi pequeño tamaño y la falta de atención, me escabullí silenciosamente del banquete. Yo lo seguí detrás. Efectivamente, cuando nos acercábamos al pabellón junto al agua, la sirvienta que nos guiaba cambió repentinamente su expresión. Ella extendió la mano y empujó a Su-hwa hacia el lago. En el momento crítico, cargué hacia adelante como una pequeña bala de cañón, hice que la sirvienta perdiera el equilibrio y extendí la mano para agarrar a Su-hwa. La sirvienta probablemente nunca esperó que el héroe que salvaría a la belleza fuera un pequeño y rechoncho bollo de masa. Ella apretó los dientes, intentando empujarme hacia abajo también, pero ¿quién iba a saber que me hundiría como un pequeño contrapeso? No cada bocado de arroz fue comido en vano. Ella utilizó cada gramo de su fuerza, pero aún así no pudo salirse con la suya. En lugar de eso, la inmovilicé firmemente contra el suelo con todo mi peso. Su-hwa también volvió en sí. Ella se unió a mí para sujetar a la mujer. En ese momento, una criada salió corriendo del banquete gritando en voz alta: «Algo terrible ha sucedido». La señora del condado de Han cayó al agua. La gran princesa se puso de pie bruscamente. Su mirada aguda recorrió a los invitados reunidos mientras se alejaba rápidamente de su asiento. Inmediatamente después, siguió su paso una oleada de mujeres nobles y esposas de funcionarios. Para sorpresa de todos, la dama del condado de Han permaneció perfectamente ilesa junto al amplio pabellón. Vi a mi madre con ojos penetrantes y grité: «Mamá, ven rápido». Esta persona intentó empujar a Dao al agua. Al oír esto, mi madre se puso furiosa y vino corriendo como el viento, atreviéndose a intimidar a mi hija. ¿No existo? Las manos de mamá se movían más rápido que sus pensamientos. Ella levantó a la criada y la arrojó al lago. Al instante, el entorno quedó en un silencio sepulcral. Todos quedaron atónitos ante la feroz audacia de nuestra madre. Las damas nobles de Kioto nunca habían visto a una mujer con una destreza de combate tan formidable. Cuando era necesaria la acción, las palabras nunca eran desperdiciadas. Muchos hogares agregaron silenciosamente a la nuera de la recién nombrada duquesa de Ping a su lista de personas a las que no debían ofender.
Quién sabe si provocarla les traería una paliza, entonces les tocaría a ellos ser humillados. Cuando su madre vio llegar a la gran princesa, Su Hua no pudo evitar llorar. La gran princesa la abrazó para consolarla, con sus ojos helados. No tengas miedo, tu madre te defenderá. Cuando terminó de hablar, la princesa consorte de Cheng se apresuró a pedir perdón. La criada que había entregado el mensaje anteriormente ya había sido detenida. ¿Por qué diablos empujó a la princesa del condado al lago? Se requiere más interrogatorio. La residencia del príncipe seguramente le dará una explicación a la princesa. Su Hua se calmó un poco antes de hablar con la princesa. Madre, todo fue gracias a la joven de la familia Xia. Ella me salvó. Al oír esto, la princesa me hizo una seña cariñosa. Buen niño, ven pronto a mi lado. Con mucho entusiasmo arrastré a mi madre hacia mí. Ven a visitar la residencia de la princesa en unos días, déjame agradecerte apropiadamente. La princesa me tocó la cara y le dijo a mi abuela, esta niña es inteligente y bondadosa a tan corta edad. La duquesa la ha criado bien. Recordaré esta bondad en mi corazón. La abuela negó con la cabeza y respondió con palabras respetuosas, Su Alteza me halaga. La joven Ninaún es una niña, y era natural que extendiera la mano y calmara a la princesa del condado en ese momento. Un acto tan pequeño difícilmente justifica una gratitud tan profunda. La sonrisa de la gran princesa era genuina. Señora, es demasiado modesta. El bombardeo sigue desplazándose sin parar. Dios mío. En realidad, fue el pequeño forraje de cañón quien salvó a nuestra niña. Esta trama es realmente increíble. Debo decir que encuentro a este pequeño tonto inesperadamente agradable a la vista. Ahora bien, si este pequeño tonto sigue portándose bien, nuestra niña definitivamente tendrá un final feliz. Gracias al pequeño tonto, el plan del tercer príncipe fracasó y la hermana no tuvo que ser obligada a casarse con él. Ustedes son los tontos. Toda su familia está llena de idiotas. Me enfureció por dentro. Odio que me llamen estúpida más que nada. Los comentarios del bombardeo son realmente crueles. La gran princesa hizo planes con su abuela para recuperar el día anterior. Luego, tomó a su asustada hija y regresó primero a la residencia de la princesa. Antes de irse, Su Hua incluso se agachó para abrazarme. Debo visitar la residencia de la princesa. Frente a esta dulce y tierna hermanita, mareada de alegría acepté sin dudarlo. En ese momento, nadie se dio cuenta. En el pabellón junto al agua, un hombre de expresión sombría apretaba con fuerza su copa de vino. Era nada menos que el tercer príncipe, hijo de la virtuosa consorte. El asunto de la residencia del príncipe Cheng, padre lo supo de inmediato, temeroso de que algo pudiera pasarnos. Vino a llevarnos de vuelta a la mansión. Esa misma noche, llegó la noticia de que todas las sirvientas capturadas habían tomado veneno y muerto, aunque no había pruebas. Padre ya había adivinado que era un plan del tercer príncipe. Quería casarse con Su Hua, la amada hija de la gran princesa y el marqués de la lealtad y valor. Todo por el poder militar en manos del marqués. El emperador actual es frágil y enfermizo, con pocos descendientes. Sus únicos hijos adultos son el príncipe heredero y el tercer príncipe. La difunta emperatriz falleció prematuramente, dejando a la virtuosa consorte al mando del harén imperial. La facción del tercer príncipe ha sido ambiciosa desde hace mucho tiempo. Su padre es primo hermano del príncipe heredero. Hace 5 años, su padre sufrió una emboscada y resultó gravemente herido. Fue porque descubrió pruebas en Lingu de que el tercer príncipe estaba reuniendo tropas en secreto y conspirando con la frontera norte. Esposo, espera, seguramente encontraré una oportunidad para vengarte. El príncipe desalmado se atreve a intimidar a su propio esposo. Su madre apretó los puños, deseando poder machacarlo hasta convertirlo en picadillo. Su padre no sabía si reír o llorar. Sus ojos de fénix, tiernos como el agua. Entonces tendré que confiar más en Inyan para que me proteja en el futuro. Su madre garantiza que es absolutamente necesario. Si una mujer no aprecia a su propio hombre, ¿quién más lo hará? Sin embargo, su padre nunca deja de recordarnos en estos tiempos difíciles.
manténganse alejados de los problemas y manténganse alejados del tercer príncipe. La prima Su tiene muy mala suerte de haber llamado la atención de ese bastardo. Mi madre estaba indignada por Su Hua. Usar la virtud de una mujer como palanca para forzar un matrimonio es absolutamente despreciable. Estoy totalmente de acuerdo. Mi abuela ya lo había mencionado antes. Tras la desaparición de mi padre, la princesa también organizó varias propuestas de matrimonio para su hija. Pero la suerte de Su Hua fue realmente desafortunada. Su primer prometido murió repentinamente en un accidente, su segundo prometido pereció en el campo de batalla y el tercero se ahogó mientras prestaba ayuda humanitaria. De no ser por la formidable influencia de la gran princesa, la reputación de la princesa del condado Yuan como asesina de maridos se habría extendido por toda la capital. Ahora que lo pienso, ¿podría haber sido obra del tercer príncipe? Impulsada por esta sospecha, mi madre ansiaba visitar a la princesa Mana para encontrar a Su Hua. Desde el banquete de contemplación de flores, mi madre y yo nos habíamos convertido en invitadas frecuentes en la residencia de la princesa. El temperamento directo de mi madre complació inesperadamente a la princesa y Su Hua y yo nos hicimos amigas a pesar de nuestra diferencia de edad. No es de extrañar que el público adore a la pequeña. ¿Qué personaje de hermana podría resistirse a acercarse a una belleza tan gentil y bondadosa? Dao ciertamente no pudo después de conocer a Su Hua. Mi madre y yo soltamos todas las especulaciones sobre su padre de una sola vez. Gracias, primo político y Dao, por tomarse tantas molestias por mí en el pasillo del pabellón. Su Hua asintió agradecida, su madre también me había dicho lo mismo. Después de este incidente, la gran princesa comenzó a sospechar completamente del tercer príncipe y empezó a buscar sus debilidades por todas partes. Debía recibir una lección. Al ver que Su Hua lo tenía todo bajo control, madre e hija se relajaron y comenzaron a mordisquear los pasteles de la mesa. Su Hua apretó los labios en una leve sonrisa y empujó el plato hacia adelante. Estos son pasteles nuevos de la pastelería Bogyans, me parecieron bastante novedosos. Su madre dio algunos bocados y también los encontró bastante buenos, mencionó casualmente los ingredientes de la masa. Su Hua no pudo evitar maravillarse, la esposa de mi primo mayor realmente tiene un paladar exquisito. Su madre no le dio mucha importancia, era innato, heredado de mi abuelo. De repente, los ojos de Su Hua se iluminaron. He avanzado un poco con respecto a lo que mi prima política me preguntó el otro día después de llegar a la capital. Mi madre se encontró con que ya solo tenía tiempo libre, matar cerdos ya no era una opción y tampoco estaba hecha para administrar los asuntos domésticos. Llevaba un tiempo pensando en buscar otro trabajo y Su Hua, al ser una princesa del condado, había visto mucho mundo, así que mi madre le pidió que estuviera atenta. Mi madre me ha dado la torre inmortal borracha bajo su nombre para practicar. Prima política, ¿por qué no te unes a mí como socia?, explicó Su Hua con detalle. Mi madre se sintió algo avergonzada. Prima, solo soy un tipo rudo, no sé cocinar y no sé contabilidad. Su Hua se echó a reír, los mayordomos se encargan de eso, todo lo que tienes que hacer, prima política, es probar los platos y dar tu opinión. Mi madre y yo intercambiamos miradas desconcertadas, hacer negocios era algo nuevo. Los tímidos se mueren de hambre mientras los atrevidos festejan. No es imposible, inténtalo. En el peor de los casos, siempre puedo pedirle consejo a papá primero. Mamá aceptó de inmediato. Casualmente, solo unos días después llegó el festival Chisi. Su Hua nos invitó a ver el espectáculo de faroles desde el pabellón privado de la Torre Suician y también podríamos probar los platos estrella del restaurante. ¿Quién no estaría ansioso por una buena comida? Mamá y yo nos unimos felices, pero esta pequeña diversión nos metió en problemas en el festival Chisi. Las calles fluían como ríos de faroles, la ciudad entera estaba bulliciosa y resplandeciente. Aitian y yo éramos como la abuela Lo entrando al jardín de la gran vista, completamente fascinados por todo. La abuela sabía que teníamos una cita con la princesa del condado Yuan, así que no nos contuvo mientras yo llevaba felizmente mi farol y mordisqueaba una figurita de azúcar con mi boquita. ¿Cuánto tiempo sin verte? Los comentarios descontrolados aparecieron. Chica glotona, deja de comer ya, no eres la mejor amiga eterna de mi hermanita, está en problemas, ve a salvarla. La villana es tan escoria, siempre jugando malas pasadas,
ahora incluso quiere arruinar su reputación en este momento crítico. ¿Por qué el protagonista masculino está ausente otra vez? Empiezo a dudar si realmente son la pareja oficial. La trama se está desmoronando, parece que al protagonista masculino solo le importan la protagonista femenina y su madre, no muestra ningún afecto por la hermana. Antes de que pudiera reaccionar, estalló un caos repentino. ¡Corre! Hay un asesinato más adelante. Un grupo de bandidos vestidos de negro apareció junto a la carretera sin ser visto. La multitud, que ya se agolpaba, se sumió al instante en el caos. Mi madre me levantó en brazos de inmediato, me cargó sobre su hombro y se giró para buscar a su Juá, pero descubrió que la multitud ya los había dispersado sin dejar rastro alguno. Afortunadamente, hubo comentarios acalorados. Mi madre me tomó de la mano y, con una fuerza que hacía milagros, nos abrió paso entre la multitud en unos pocos movimientos rápidos. Guiados por el aluvión de comentarios, encontramos a su Juá acorralada por ladrones en un callejón apartado. Un hombre de negro la estaba inmovilizando, intentando meterle algo en la boca con reflejos fulminantes. Madre le lanzó su horquilla como un arma oculta. El hombre recibió una herida en la palma de la mano y la botella de porcelana que llevaba rodó al suelo. El resto de la pandilla giró la mirada y habló con saña: maldita entrometida, ¿de verdad que te estás buscando la muerte? Su Juá levantó la vista y nos vio con voz temblorosa: tía, corre rápido, que venga mi madre a salvarme. Madre me dijo que me escondiera cerca. Tomé un ladrillo azul de las reparaciones de la carretera y me abalancé contra la multitud sin decir una palabra más. Con el ladrillo en la mano, romper cráneos era pan comido. Los hombres corpulentos se tambalearon primero por bofetadas tan fuertes como una montaña. Al segundo siguiente, con un fuerte estruendo, la sangre de sus cabezas les manchó el rostro. Al caer, seguían siendo golpeados por puños duros como el hierro. Perdónanos, poderoso guerrero, perdónanos, poderoso guerrero. Los ladrones golpeados hasta casi morir lloraban por sus padres en agonía, temiendo que un momento de retraso los enviara al encuentro del rey del infierno. Su madre resopló fríamente y los apartó, luego se giró para desatar las cuerdas que ataban a su Juá, la esposa de su prima. Su Juá se aferró a su madre, llorando como una flor de peral empapada por la lluvia. Su madre le dio unas suaves palmaditas en la espalda. No tengas miedo, prima, todo ha terminado. En ese momento, se oyeron pasos desde la entrada del callejón. El hombre que lideraba el grupo, vestido con una lujosa túnica, no era otro que el tercer príncipe. Al ver esta escena, su expresión se ensombreció. Tercer príncipe, aquí para hacerse el héroe otra vez, que despreciablemente descarado. Los ojos de su Juá se enrojecieron mientras escupía las palabras con odio. Prima, no me entiendes. El rostro del tercer príncipe se ensombreció, la humillación al ser expuesto alimentaba su creciente furia. Había hecho un esfuerzo considerable para detener a la gente de la residencia de la princesa. Originalmente había planeado aparecer después de que drogaran a su Juá, lo que indirectamente le facilitaba el asunto. Nunca esperó que esta gente fuera tan inútil. Así que eres el tercer príncipe, el bastardo que lastimó a mi esposo. Al oír el nombre, la mirada de mi madre se agudizó. Mujer atrevida, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a su alteza? El guardia a su lado la reprendió con severidad. El tercer príncipe nos reconoció claramente como la madre y la hija que arruinaron sus planes la última vez. Mi madre rió entre dientes, con los puños a punto de pelear. La falta de respeto no significaba nada para ella, de todas formas iba a darle una paliza. Ambos bandos tenían rencores frescos acumulados sobre viejos odios. Mi madre no malgastó palabras, simplemente pasó directamente a la acción. Como un idiota furioso, lo dio todo. El tercer príncipe y sus guardias personales no pudieron mantener su posición. En la caótica lucha, el príncipe fue golpeado hasta ver estrellas, lo que me obligó a abrir los ojos a pesar del dolor. Vi dos rostros, uno grande y otro pequeño, sonriendo maliciosamente ante mí. Varios golpes de hierro se estrellaron contra mi cara. El tercer príncipe escupió sangre, su voz resumaba veneno: maldita seas, miserable zorra, espera, haré que exterminen a tus 9 generaciones. A mi madre no le importaron las consecuencias. Recogió la botella de porcelana del suelo y vertió la medicina en la garganta del aterrorizado tercer príncipe.
Los guardias restantes tampoco pudieron escapar de su destino. Primo, toma a Daob y retrocede. Sua obedeció al instante, sacándome rápidamente del callejón. Entonces mi madre rasgó con fuerza las vestiduras del tercer príncipe y lo arrojó entre la multitud. El tercer príncipe, rápidamente afectado por la droga, reveló su fealdad con los ojos inyectados en sangre. ¡Qué atrevida eres, despreciable! Mi madre se burló sin decir palabra. Aplaudiendo, salió corriendo del callejón y se mantuvo firme con las manos en la cintura. Un rugido que podía sacudir montañas y ríos. Nada más que palabras capaces de enviar a uno a la tumba. Cielos, ciegos insensatos. Hombres desvergonzados que se escabullen a espaldas de sus esposas. Vengan. Rápido, todos. Miren este escándalo. Adúlteros atrapados en el acto. En apenas unas respiraciones, la extraña escena en el callejón dejó a los plebeyos circundantes completamente atónitos. Como se trataba de un príncipe, el prefecto de la capital llegó con la velocidad del rayo e inmediatamente puso fin a este vergonzoso espectáculo. Sin embargo, bajo la atenta mirada de la multitud, los actos indecentes del tercer príncipe con varios hombres eran innegables e indiscutibles. Toda la corte estaba conmocionada y su majestad estaba furioso. Reprendió al tercer príncipe por ser indigno de su posición, arrastrando por el barro la dignidad de la familia real. Se emitió un decreto imperial que le ordenaba reflexionar sobre sus errores a puerta cerrada. El tercer príncipe no tuvo más remedio que tragarse esta amarga píldora en silencio. Después de todo, no podíamos exponer abiertamente el plan para manchar la inocencia de Sua, ni romper abiertamente con la princesa y su esposo, quienes habían contribuido al ascenso del emperador y ahora ostentaban gran poder. El tercer príncipe había intentado robar un pollo solo para terminar perdiendo el arroz. En cuanto a mi madre y a mí, fuimos convocados al palacio por la madre biológica del tercer príncipe, la virtuosa consorte, para charlar. El salón se llenó de un aire gélido y el hermoso rostro de la noble consorte estaba helado. Oí que la esposa del Sisi y su hija son excepcionalmente valientes. ¡Qué coraje tan notable! Al oír a la noble consorte elogiarla, mi madre respondió modestamente, no es nada especial, solo una tradición familiar. El salón se quedó al instante en un silencio sepulcral. Los sirvientes del palacio inclinaron la cabeza. Ni mi madre ni yo entendíamos lo que estaba sucediendo. ¡Qué lengua tan afilada tienes! La consorte Yan, furiosa hasta la risa, de repente la miró con cruel intensidad. No te quedes ahí parada, sírvele el té a la esposa del Sisi de inmediato. Su doncella de confianza se adelantó con una bandeja para servir. La taza de té humeaba intensamente, claramente ardiendo. Mamá no movió un músculo. Solo un tonto intentaría alcanzarlo, su mano seguramente perdería una capa de piel. ¿Qué pasa? ¿Acaso mi té no te gustó? Antes de que mamá pudiera hablar, la consorte se burló. ¿Cómo te atreves? Con el rostro oscurecido, la virtuosa consorte gritó con severidad, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a esta consorte? Guardias, apresénla inmediatamente. Mi madre y yo nos pusimos tensas. ¿Qué debemos hacer? Padre nos había advertido que no debíamos pelear en el palacio imperial. ¿Quién se atreve? En el momento crítico, la gran princesa irrumpió en el salón y pateó a la criada que estaba sirviendo. Sirvientes viles que se atreven a intimidar a su señora, intentando humillar a la esposa del heredero. Como la consorte virtuosa es a la vez ciega y tonta, esta princesa se encargará de ello por ti. El Salvador enviado por mi padre descendió de los cielos. Mis ojos brillaron con esperanza. La gran princesa, poderosa y majestuosa, hizo temblar de rabia a la virtuosa consorte. La señora fue la primera en ofender, por lo tanto es justo que la castigue severamente. Este asunto no tiene nada que ver con la gran princesa. La gran princesa se burló, sin mostrar cortesía. Hermosas palabras en verdad. ¿Quién puede decir que esto no es solo venganza por ese tonto inútil? Al mencionar al tercer príncipe, la furia de la gran princesa se encendió de nuevo. Sua había sufrido esta calamidad injustamente y podría haber devorado el rugido del corazón del ofensor. Gran princesa, no lleves tu intimidación demasiado lejos.
La expresión de la virtuosa consorte se torció y sus uñas se hundieron profundamente en sus palmas. Te devuelvo estas palabras de la misma manera. La mirada de la gran princesa era afilada como una espada. Incluso una figura de arcilla tiene su temperamento. Ella no era un tigre de papel que pudiera ser intimidado repetidamente. La gran princesa sacudió su manga y se dio la vuelta, llevándonos a mi madre y a mí afuera antes de irse. La virtuosa consorte nos clavó una mirada venenosa. Sus ojos parecían estar contaminados con veneno. Los buenos tiempos no duran 1000 días, ni las flores florecen 100 mañanas. Veamos cuánto tiempo puede durar tu orgullo. Poco después, el emperador cayó gravemente enfermo y tuvo que guardar cama. Mientras tanto, la frontera norte envió advertencias urgentes y se le ordenó a mi padre marchar a la guerra junto al Marqués de la Lealtad y Valor. Aprovechando esta oportunidad, el tercer príncipe se alió con su tío, el Marqués de Boan, para dar un golpe de estado en palacio. La virtuosa consorte hizo tomar como rehenes dentro del palacio a todas las esposas e hijos de los funcionarios de la capital. ¿No diste a luz una lengua de plata? ¿Por qué tanto silencio ahora? Ella se alzaba imponente sobre mi madre, con la mirada rebosante de satisfacción vengativa. Tengo miedo de cortarte la lengua para alimentar a los perros. Mi madre reprimió su enojo y fingió tener miedo porque mi padre le había dicho que no actuara impulsivamente, sino que siguiera órdenes. Y yo también, al ver a mamá bajar la cabeza, entendí. La consorte Jan se mostró complaciente, sus uñas carmesí rozando el rostro de Sua. ¿Crees que puedes tener herederos solo por tus antecedentes familiares? Casarte con mi hijo es tu buena fortuna. Eres un pequeño desgraciado y desvergonzado. Cuando mi hijo ascienda al trono, ni siquiera serás digna de atarle los zapatos. Sua cerró los ojos y permaneció en silencio. En cambio, fue su madre quien no pudo contenerse y alzó la voz para pedir justicia. ¿Solo porque eres viejo, significa que puedes decir tonterías? Tu hijo es un sinvergüenza cobarde. Que él te naute es cosa de pesadillas. ¿Qué tal si aprovechas esta buena fortuna? Un bufido repentino, alguien no pudo contener la risa, luego se extendió como un reguero de pólvora. La virtuosa consorte estaba lívida, sacó la espada del guardia y la blandió contra su madre. En ese momento se oyó un silbato fuera del salón. Los ojos de la madre se iluminaron mientras se liberaba de las cuerdas sin esfuerzo con un movimiento rápido. Ella le arrebató la espada de la mano a la noble consorte. Ya estoy harta de ti desde hace mucho tiempo. La noble consorte se tambaleó hacia atrás por la fuerza del golpe. Mientras tanto, la unidad que custodiaba la puerta entró tambaleándose. Su Alteza, ha ocurrido un desastre. El leal y valiente marqués ha entrado en el palacio para proteger al emperador, y el tercer príncipe ha sido derrotado. La situación se revirtió en un instante. El rostro de la consorte Xian estaba lleno de incredulidad, sus ojos muy abiertos. ¿Cómo podría ser eso? La madre cortó las ataduras de su Hua y los demás con su espada. Mi marido no es ningún tonto y conoce tus ambiciones logunas. Se preparó hace mucho tiempo, solo con esos bárbaros de las fronteras del norte creen que pueden detenerlo. ¡Qué broma! No es que mamá fuera arrogante, ella lo había oído de su propia abuela. Incluso en su juventud, cuando su padre siguió a su abuelo, el duque de Ping, al campo de batalla, ya podía aplastar al enemigo como si barriera hojas caídas. Esta vez, con el Marqués de la Lealtad y el Valor a su lado, acabar con los enemigos sería tan fácil como cortar melones. El rostro de la virtuosa consorte estaba retorcido por un resentimiento venenoso, negándose a creer que su caída fuera inevitable. Como una loca, ordenó a los guardias que nos masacraran a todos, incluso en la muerte. Ella arrastró a otros consigo. En medio del caos de la batalla, la virtuosa consorte tomó una daga y la hundió en la espalda de su Hou. Cuidado, primo. Desesperada, madre agarró al guardia que estaba frente a ella y lo arrojó hacia adelante. La virtuosa consorte quedó inconsciente por el impacto. Sua rápidamente se esquivó hacia un lado. La madre la atrajo hacia atrás con un movimiento rápido. ¿Estás bien? Su Hua sacudió la cabeza agradecida y miró a su madre con admiración. Esto es tan dulce. Este desarrollo también parece genial.
La antagonista femenina y la hermana menor no compiten por los hombres, sino que se convierten en mejores amigas. ¿Por qué pelearse por un hombre hasta la muerte? Los sapos de 3 patas son difíciles de encontrar, pero los hombres de 2 patas están en todas partes. Honestamente, este personaje femenino secundario es bastante confiable cuando hay problemas. Ella realmente da un paso adelante. Dejemos que la trama se descontrole, dejemos que el protagonista masculino y los personajes femeninos secundarios, el dúo madre-hija, se amen todo lo que quieran. Nuestra preciosa niña brillará por sí sola, seguramente conocerá a su verdadero amor algún día. Protegida entre las mujeres, no pude evitar asentir en señal de acuerdo. Por primera vez, me resultó realmente agradable escuchar los comentarios generalizados. Pronto, los rebeldes en la sala fueron sometidos por los refuerzos. Cuando papá vino a buscarnos, era justo al amanecer. Mamá miró al cielo y nos sonrió. Hoy seguro será otro día estupendo. Después del golpe de palacio, el emperador falleció y el príncipe heredero ascendió sin problemas al trono. El nuevo emperador, con medidas rápidas y decisivas, purgó la facción del tercer príncipe. Todos los implicados en la rebelión fueron decapitados y sus 9 clanes exiliados. El turbulento tribunal se fue estabilizando poco a poco. El padre fue ascendido en rango y posición, lo que le valió a la madre un título imperial. Mi madre también se dedicó con gran entusiasmo a aprender a dirigir negocios. Como la hermana menor y el recién coronado mejor estudiante se agradaron mutuamente, los dos felizmente se casaron. Los comentarios ocasionales sobre balas que rebotaban también desaparecieron. Seguí siendo la niña de los ojos de mis padres. Nuestra familia de 3 se convirtió en el hogar modelo envidiado por todos en la capital. Por supuesto, Dao, ¿por qué no has terminado de escribir tus grandes personajes hoy? Ven aquí rápidamente, no hay que aflojar el ritmo. Ojalá los niños no tuvieran que practicar caligrafía, seguramente el hogar sería mucho más armonioso. Ahuequé mis mejillas regordetas y suspiré mientras me daba la vuelta. Para compensar el sufrimiento de mis pobres manitas, decidí que debía devorar 2 tazones de arroz más en la cena.